En las orillas del océano, entre los ecos de la espuma y los susurros del viento, se teje una historia de deseo, sacrificio y destino. El hipocampo de oro, relato emblemático de Abraham Valdelomar, fusiona lo fantástico con lo trágico en una narración que evoca la esencia del modernismo. En esta obra, la señora Glicina encarna la eterna búsqueda de la plenitud, enfrentándose a lo desconocido para obtener lo que su corazón más anhela. A través de este índice, exploraremos los pasajes más simbólicos y enigmáticos del cuento, desentrañando sus misterios y su poesía latente. Capítulo 1. La aldea junto al mar. En la vastedad de la costa, donde la tierra parece rendirse ante la inmensidad del océano, se encontraba una aldea perdida en el tiempo. Un puñado de casas de adobe y madera se alineaban junto a la arena, como si temieran alejarse demasiado del borde del mundo. Allí, el viento salobre se enredaba en los techos de palma, deslizándose por las paredes encaladas y acariciando los rostros curtidos de los pescadores que, desde el alba hasta el crepúsculo, se debatían en un eterno juego con el mar. Los habitantes de aquella aldea vivían bajo el mandato inquebrantable de las mareas. Se despertaban con el rugido de las olas, lanzaban sus redes cuando el cielo apenas clareaba y regresaban con la piel salpicada de sal, cargando peces plateados que aún luchaban por escapar de su destino. Sus vidas eran sencillas, ancladas en el compás del agua, y sus creencias, tan antiguas como el mismo océano, estaban repletas de mitos y advertencias susurradas en la penumbra. En la orilla, donde la espuma se deshacía en la arena con un murmullo secreto, se alzaba la casa de la señora Glicina. Era una construcción modesta, con una puerta de madera carcomida por la brisa y una ventana siempre entreabierta, como si esperara a alguien que nunca llegaba. Allí vivía ella, una mujer de piel pálida y ojos nostálgicos, cuya presencia parecía un misterio en aquella comunidad de pieles tostadas por el sol. Nadie sabía con certeza de dónde había venido, pero los ancianos aseguraban que un día había aparecido con su vestido blanco y su mirada ausente, como si hubiera surgido de la misma espuma del mar. Glicina pasaba los días sentada en la entrada de su casa, contemplando el horizonte. A veces se le veía caminar descalza por la orilla, hundiendo los pies en la arena húmeda mientras el viento jugaba con su cabello. No hablaba mucho con los pescadores ni con las esposas que lavaban ropa en el río. En la aldea se decía que su corazón no pertenecía a la tierra, que había sido robado por el océano y que su alma navegaba lejos, más allá de las olas, en busca de algo que nadie comprendía. Cuando la luna se alzaba en lo alto, cubriendo el mundo con su luz de nácar, Glicina solía sentarse en la playa, inmóvil, con los ojos fijos en el agua. Los niños, al verla desde lejos, se estremecían y corrían a esconderse en sus casas. Para ellos, la señora Glicina era una aparición, una criatura de otro mundo que hablaba en susurros con las olas y que aguardaba el regreso de un ser invisible. El mar, cómplice de su soledad, le devolvía ecos de antiguas leyendas. En las noches de tormenta, cuando el viento rugía entre las palmeras y la espuma se alzaba como un espectro, los ancianos narraban historias sobre el hipocampo de oro, el rey de las profundidades, aquel ser mitológico que emergía en los momentos de mayor desesperación. Decían que su silueta relucía bajo la luna, que su mirada encerraba el misterio de los océanos y que su poder era tan grande que podía conceder deseos, pero siempre a un precio. Glicina escuchaba estas historias en silencio, sin apartar la vista del horizonte. Algo en su interior le susurraba que aquellas narraciones no eran meros cuentos de pescadores. En lo más profundo de su alma, ella presentía que su destino estaba entrelazado con aquel ser fabuloso, con el misterio del océano que la llamaba noche tras noche. Las olas continuaban rompiendo contra la arena con su inmutable vaivén, mientras la aldea dormía y los pescadores soñaban con peces de escamas doradas. En la casa de la señora Glicina, la luz de una vela temblaba en la penumbra, proyectando sombras danzantes sobre las paredes. Afuera, el viento ululaba entre las redes abandonadas y las barcas dormidas. Y en el fondo del océano, en las insondables cavernas donde el sol nunca llegaba, el hipocampo de oro abría los ojos. Capítulo 2. El anhelo de Glicina. Las noches en la aldea eran un manto de calma, interrumpido solo por el murmullo de las olas y el crujir de las ramas mecidas por el viento marino. En la casa de la señora Glicina, sin embargo, la quietud era solo aparente. Dentro de aquellas paredes gastadas por la brisa, se libraban tormentas invisibles, tormentas que no provenían del cielo, sino del alma de una mujer consumida por el anhelo. Glicina pasaba las madrugadas en vela, sentada junto a la ventana entreabierta, mirando la vastedad oscura del océano. Sus manos,
pálidas y delgadas, descansaban sobre su regazo con la pasividad de quien ha esperado demasiado. Sus ojos, grandes y melancólicos, no buscaban las estrellas ni la luna, sino algo más profundo, más lejano, algo que quizás no existía fuera de su propio deseo. Había vivido en aquella aldea por años, lo suficiente para conocer el ritmo del mar, para distinguir el canto de los pájaros al amanecer y prever los cambios del viento antes de que los pescadores zarparan. Pero nunca había sentido que pertenecía del todo a ese lugar. No era el mar lo que la retenía allí, ni la tierra que pisaba con su andar silencioso. Era una ausencia, un vacío en su pecho que la mantenía atada a la espera. Porque Glicina, más que cualquier otra cosa en el mundo, deseaba ser madre. Ese deseo no era como el de las mujeres del pueblo, que hablaban de hijos como quien habla del pan en la mesa o del fuego en el hogar. Para ellas, la maternidad era una certeza, un destino trazado desde su nacimiento. Pero para Glicina, era un sueño lejano, una promesa incumplida, un milagro que el destino le había negado una y otra vez. Había sentido aquel anhelo desde siempre, incluso antes de saber lo que significaba. De niña, había imaginado brazos pequeños rodeando su cuello, risas cristalinas llenando su casa vacía, susurros llamándola en la penumbra. Pero la realidad había sido otra. Ningún hijo crecía en su vientre, ninguna voz infantil rompía la monotonía de su hogar. Solo el silencio la acompañaba, un silencio espeso y cruel que la asfixiaba cada día un poco más. Las mujeres del pueblo hablaban de ella en voz baja, con miradas furtivas y sonrisas compasivas. «Pobre señora Glicina», decían. «Tan hermosa y tan sola. Dios no le ha dado hijos». Y luego apartaban la vista, como si temieran que su suerte fuera contagiosa, como si la infertilidad fuera un castigo que pudiera extenderse con solo mencionarlo. Los hombres, en cambio, apenas reparaban en ella. Para los pescadores, una mujer sin hijos era como una barca sin redes, como un mar sin peces. No era un tema de conversación, no era alguien de quien preocuparse. Su existencia era una sombra en la aldea, una historia que no valía la pena contar. Pero Glicina no necesitaba su compasión ni su olvido. No quería susurros ni miradas esquivas. Quería un hijo, uno solo, una criatura a quien entregar su amor, a quien arrullar con canciones antiguas, a quien ver crecer con los años. Y si la vida no se lo concedía, ¿quién podría? Las noches en la aldea pasaban una tras otra, idénticas, sin respuestas. Pero en el alma de Glicina, algo se agitaba. Un presentimiento, un murmullo en el fondo de su mente. No sabía de dónde venía, ni qué significaba, pero estaba ahí, como una semilla enterrada en la arena, esperando el momento de germinar. Una madrugada, después de una noche de insomnio, Glicina se levantó de su silla junto a la ventana y salió de su casa. Caminó descalza sobre la arena fría, con la brisa enredándose en su cabello suelto. Se adentró en la penumbra hasta que las olas lamieron la punta de sus pies. Allí, de pie frente a la inmensidad, cerró los ojos y dejó escapar un suspiro. «Si existe un poder en este mundo capaz de concederme un hijo», murmuró, «que me escuche ahora». No hubo respuesta. Solo el murmullo eterno del mar, el vaivén de las olas, el canto lejano de las gaviotas nocturnas. Pero Glicina no se movió. Permaneció allí, inmóvil, con el agua besando sus tobillos, con el viento envolviendo su figura solitaria. No lo sabía aún, pero en las profundidades del océano, algo había despertado. Capítulo 3. El marinero de los ojos infinitos. La aldea siempre había sido un lugar estático, un rincón donde los días pasaban como olas repetitivas que nunca cambiaban de forma. Allí, las estaciones se medían por la cantidad de peces en las redes, por la intensidad de los vientos y por el brillo de la luna sobre el agua. La llegada de un barco no era un acontecimiento inusual, pero aquel día, algo en la brisa traía consigo un augurio distinto. El sol apenas había alcanzado su cenit cuando la embarcación apareció en el horizonte, una silueta solitaria sobre la inmensidad azul. No era un gran navío mercante ni un barco de pesca común. Era una nave pequeña, de velas ajadas por la intemperie y un casco de madera que hablaba de viajes largos y tempestades vencidas. Se deslizó hasta la bahía con una elegancia silenciosa, como si el mar la condujera con un propósito invisible. Los pescadores, ocupados en sus quehaceres, apenas alzaron la vista. Un barco más, un marinero más. La aldea había visto incontables rostros venir y partir, arrastrados por el viento del destino.
Pero lo que ninguno de ellos notó fue la figura que descendió de la nave con la calma de quien pisa tierra después de mucho tiempo. Era un hombre de aspecto extraño, no por su vestimenta ni por su forma de moverse, sino por la sensación que transmitía al estar cerca de él. Su cabello oscuro caía en desorden sobre su frente, revuelto por la brisa marina, y su piel, curtida por el sol, parecía haber absorbido el salitre de innumerables viajes. Pero lo que más llamaba la atención eran sus ojos. Eran azules. No el azul cristalino de las aguas superficiales, sino el azul profundo de los abismos, donde la luz apenas se atreve a descender. Eran ojos que parecían contener la memoria del océano, de sus secretos más antiguos y de sus criaturas olvidadas. El forastero caminó por la aldea sin rumbo aparente, observando las casas, las redes secándose al sol, las embarcaciones que reposaban sobre la arena. Nadie le dirigió la palabra, pero tampoco nadie lo rechazó. En los pueblos costeros, los viajeros llegaban y partían sin dejar rastros, y este hombre no sería la excepción. Sin embargo, hubo una persona que no apartó la vista de él. Desde la entrada de su casa, Glicina lo observó con una intensidad que ni ella misma comprendía. Su corazón, que llevaba años latiendo con la monotonía de la resignación, dio un vuelco. Había algo en aquel hombre que la inquietaba, que la atraía de una forma que no podía explicar. El marinero, como si hubiera sentido su mirada, se detuvo. Sus ojos, esos abismos líquidos, encontraron los de Glicina. Se quedaron así por un instante eterno, estudiándose a través del viento y la distancia. En esa mirada, algo pareció encajar, como si sus almas se reconocieran antes que sus cuerpos. Pero entonces, sin decir una palabra, el hombre siguió caminando. Glicina sintió que el aire volvía a sus pulmones. No supo si había dejado de respirar o si su aliento se había perdido en el vaivén del mar. Entró en su casa, pero su mente seguía anclada en aquellos ojos, en la extraña sensación de que aquel hombre no era un viajero cualquiera. La noche y el encuentro. Cuando la luna ascendió sobre el océano, cubriendo la aldea con su pálida luz, Glicina no pudo resistir el impulso de salir. Caminó descalza por la arena, sintiendo el frío de la noche filtrarse entre sus dedos. No había un propósito claro en sus pasos, solo el deseo de disipar la inquietud que la habitaba. Y entonces lo vio. Estaba en la orilla, de pie junto a la espuma, con la mirada clavada en el horizonte. Su silueta se recortaba contra la inmensidad de la noche, como una sombra nacida del mismo océano. Glicina se detuvo. El hombre giró lentamente hacia ella. Sus ojos resplandecieron bajo la luna, como si reflejaran el agua en lo más profundo de su ser. «Te esperaba», dijo, con una voz que sonó como el murmullo de las olas. Glicina sintió que su corazón volvía a estremecerse. No supo si debía hablar, si debía retroceder o avanzar. Pero algo en aquella escena, en el viento, en la marea que lamía la arena, le decía que su destino estaba a punto de cambiar. Capítulo 4. El secreto de las mareas. La brisa nocturna acariciaba la aldea con su frescura salina, impregnando el aire con el aroma de algas y espuma. La luna, alta y blanca, derramaba su luz sobre la arena, convirtiendo el mar en un espejo líquido que temblaba con cada ola. Allí, de pie frente a la inmensidad, Glicina y el marinero se miraban sin necesidad de palabras. Él había dicho, «Te esperaba». Aquella frase resonaba en la mente de Glicina como el eco de una melodía olvidada. ¿Cómo podía alguien esperarla si nunca antes la había visto? ¿Cómo podía ese hombre, con sus ojos de océano profundo, hablarle con la certeza de quien conoce un destino escrito mucho antes de que sus caminos se cruzaran? «No entiendo», susurró Glicina, apenas moviendo los labios. El marinero esbozó una leve sonrisa, como si hubiese previsto esa respuesta. Dio un paso hacia ella, y la arena crujió bajo sus pies descalzos. «No necesitas entenderlo», dijo con voz pausada. «Solo sentirlo». Glicina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era miedo lo que la invadía, sino la sensación de estar al borde de un umbral invisible, un punto sin retorno. El viento se enredó en su cabello, y la marea pareció susurrar su propio enigma. «¿Quién eres?», preguntó finalmente. El hombre desvió la mirada hacia el mar, como si buscara allí su respuesta. «Alguien que ha viajado más allá de los confines de este mundo», murmuró. «Alguien que ha visto lo que yace bajo las aguas, donde los hombres no pueden respirar y donde los secretos de la tierra duermen desde tiempos inmemoriales». Glicina contuvo el aliento.
Había algo en sus palabras que la estremecía, algo que despertaba un anhelo antiguo dentro de ella. ¿Y qué es lo que has visto? El marinero volvió a mirarla, y en sus ojos se reflejaron las estrellas. He visto la raíz de las mareas, donde el agua y el tiempo se entrelazan como un solo latido. He oído los susurros de criaturas que el hombre ha olvidado, y he sentido el llamado de aquello que duerme en lo más profundo. Glicina sintió un peso en el pecho, una sensación extraña y vibrante que le oprimía el alma. Nunca antes había sentido una conexión tan intensa con nadie, nunca antes había sentido que alguien le hablaba de un mundo más allá del suyo. ¿Por qué me dices esto a mí?, preguntó, con un hilo de voz. El marinero extendió una mano y, por un instante, Glicina dudó. Pero luego, como si su cuerpo actuara por voluntad propia, entrelazó sus dedos con los de él. «Porque tú lo entiendes», susurró él. «Porque siempre has sabido que tu destino no estaba en esta aldea, ni en la tierra, sino en el mar». Glicina sintió que su respiración se entrecortaba. Desde niña, había sentido el llamado del océano, la necesidad de algo más grande que su propia existencia. Siempre había sabido que su alma pertenecía a un horizonte desconocido, a algo que nunca había podido nombrar. Pero aquella noche, bajo la luna, con la brisa enredándose en sus cuerpos y la espuma lamiendo la orilla, Glicina comprendió que el destino que siempre había esperado estaba frente a ella. Y entonces, la marea subió. Capítulo 5. El llamado del abismo. La marea creció en la oscuridad, extendiendo sus dedos líquidos sobre la arena, como si quisiera arrastrarlo todo consigo. La aldea dormía bajo el amparo de la luna, pero en la orilla, donde la espuma se deshacía en susurros efímeros, dos figuras permanecían de pie, inmóviles frente al océano insondable. Glicina sentía el pulso del agua bajo sus pies, un latido vivo que parecía sincronizarse con el suyo. A su lado, el marinero de los ojos infinitos la observaba en silencio, con esa calma que solo tienen los que han mirado la eternidad a la cara y han regresado con sus secretos grabados en la piel. El viento agitó su cabello, y por un momento, sintió que su cuerpo era liviano, como si la brisa pudiera llevársela junto con las olas. Había esperado toda su vida una señal, una certeza que le indicara que su destino no estaba entre las redes de pesca ni en las calles polvorientas de la aldea. Ahora, ese llamado se alzaba frente a ella, en forma de un mar oscuro y un hombre que hablaba en susurros de cosas que nadie más podía comprender. «Debes escuchar, Glicina», dijo él, con una voz que parecía surgir desde lo más profundo del océano. «La marea no sube por azar. Se alza cuando algo antiguo despierta». Ella lo miró, su corazón latiendo con fuerza. «¿Qué significa eso?». El marinero se volvió hacia el horizonte, donde las olas rompían con más fuerza, como si algo bajo la superficie comenzara a agitarse. «Significa que es hora». Glicina sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Hora de qué?». El marinero la miró con aquellos ojos que contenían el abismo mismo. «De recordar». Los susurros del agua. El sonido del oleaje cambió. Ya no era solo el rugido del agua contra la costa, sino algo más, un murmullo bajo, apenas perceptible, que se deslizaba entre las olas como un canto lejano. Glicina se estremeció. «¿Lo oyes?», preguntó el marinero. Ella asintió lentamente. El sonido no era humano, pero tampoco era completamente extraño. No eran palabras, pero tenían un significado. Era un llamado. El marinero avanzó hacia el agua, sin vacilar. La espuma le lamió los tobillos, y luego las rodillas. «Ven», dijo. Glicina sintió que su cuerpo no le pertenecía. Sus pies se movieron solos, hundiéndose en la arena húmeda, dejándose guiar por una fuerza que no comprendía. El agua estaba helada, pero no le importó. Siguió avanzando, hasta que las olas le rozaron la cintura. El murmullo en el agua se intensificó. Era un idioma olvidado, un lenguaje sin palabras que se filtraba en su mente como un eco perdido en el tiempo. No sabía cómo, pero entendía lo que decía. «Vuelve. Recuerda». El corazón de Glicina latía desbocado. «¿Qué es esto?», susurró. El marinero la miró con una seriedad que la atravesó como un relámpago. «Es el mar hablándote». «Pero, su voz tembló. «Yo nunca he hablado su idioma». «Siempre lo has hecho. Solo lo olvidaste». Glicina sintió que el agua la envolvía con una ternura inquietante, como si la reconociera, como si la reclamara. De pronto,
El cielo se iluminó. Un relámpago rasgó la noche, reflejándose en la superficie del mar como un espejo trémulo. El trueno que lo siguió resonó como un rugido ancestral, y en ese instante, Glicina supo que no había vuelta atrás. Porque en lo más profundo de su ser, en ese rincón de su alma que siempre había permanecido en silencio, algo despertó. Y recordó. Capítulo 6. El recuerdo del océano. La tormenta rugió en el horizonte, y con cada relámpago, el mar brillaba como una criatura viva, respirando, latiendo con un ritmo primigenio. Glicina, con el agua hasta la cintura, sintió el peso del viento en su piel, el roce de la sal como un llamado irrefutable. A su lado, el marinero permanecía inmóvil, como si esperara a que ella diera el siguiente paso. Y entonces, lo vio. Un destello en la profundidad. Algo se movía bajo la superficie, algo que no era un simple reflejo del cielo tormentoso. Era una sombra que ondulaba, creciendo, tomando forma con cada segundo que pasaba. «Lo recuerdas, ¿verdad?», susurró el marinero. Glicina sintió que su pecho se oprimía. Un dolor extraño y familiar la atravesó, como si su alma estuviera desgarrándose en dos. No entendía lo que estaba ocurriendo, pero al mismo tiempo, lo comprendía. «Vuelve. Recuerda quién eres». Las palabras no venían de su mente. Venían del agua. De las profundidades. Los truenos sacudieron el cielo, y la sombra bajo el mar se alzó. Glicina sintió como la corriente cambiaba, como las olas se enroscaban a su alrededor como dedos invisibles. Su cuerpo se estremeció, y de pronto, una imagen estalló en su mente. Un océano sin límites. Una ciudad sumergida, de torres de coral y columnas cubiertas de algas. Criaturas de ojos brillantes deslizándose entre los restos de un mundo olvidado. Y en el centro de todo, una figura. Ella. No era la Glicina que conocía. Era otra. Una que pertenecía al mar, una que no caminaba, sino que nadaba con la gracia de las corrientes mismas. «No puede ser», murmuró, sintiendo que su voz se quebraba. El marinero la observó con intensidad. «¿Lo has visto?». Glicina llevó una mano a su pecho, sintiendo el latido desbocado de su corazón. «¿Qué significa?». El viento rugió con más fuerza, y el mar se levantó en una ola gigantesca que se cernió sobre ellos como una boca abierta, lista para devorarlos. Pero Glicina no sintió miedo. Porque en lo más profundo de su alma, supo que el agua no la lastimaría. Supo que el océano la llamaba. Supo que siempre le había pertenecido. Capítulo 7. La ciudad sumergida. El agua la envolvió con la ternura de un abrazo perdido en el tiempo. Por un instante, el rugido de la tormenta se desvaneció y el mundo quedó en completo silencio. Glicina no luchó contra la corriente. No sintió miedo cuando las olas la arrastraron hacia lo profundo. Cerró los ojos, y en la oscuridad líquida, las imágenes volvieron. Vio la ciudad de su visión con una claridad imposible. Torres de coral enredadas en algas luminosas, caminos de arena fina que se extendían como venas doradas en el lecho marino. Criaturas de formas imposibles nadaban entre columnas antiguas, sus ojos brillando con la luz de secretos olvidados. Pero lo más asombroso era el sentimiento que la invadió. No era un lugar extraño. Era su hogar. Glicina abrió los ojos bajo el agua y esperó el ardor en sus pulmones, la urgencia de salir a la superficie. Pero no llegó. Respiró. Y el agua llenó su cuerpo sin ahogarla, como si su piel reconociera el océano y lo aceptara como parte de sí. Entonces lo vio. Frente a ella, en la penumbra azul, una figura se movía con la gracia de una sombra en el agua. No era el marinero. Era alguien más. Alguien que conocía. Su corazón tembló. «Bienvenida a casa». La voz no fue un sonido, sino un pensamiento que vibró dentro de su mente, como si siempre hubiera estado allí, esperando ser despertado. La figura avanzó y la luz de las profundidades reveló su rostro. Era como un reflejo distorsionado de sí misma. Tenía sus mismos ojos, pero eran más antiguos, llenos de un conocimiento insondable. Su piel brillaba con un resplandor iridiscente, y su cabello flotaba en la corriente como un velo de sombras. «Tardaste en volver», susurró la aparición, y una tristeza infinita se reflejó en su mirada. Glicina intentó hablar, pero las palabras eran inútiles en aquel reino. Solo el pensamiento tenía voz. «¿Quién eres?». La figura sonrió con ternura. «Tú lo sabes».
Y entonces, Glicina recordó. Recordó el momento en que cruzó el umbral entre dos mundos. Recordó cómo abandonó la ciudad sumergida para caminar entre los humanos, cómo su piel se secó y su cuerpo se adaptó a la tierra. Recordó la sensación de vacío, la pérdida de algo que no podía nombrar. Y recordó el pacto. Olvidarás hasta que el mar vuelva a llamarte. El océano siempre la había buscado, en cada ola que rozaba su piel, en cada susurro de las mareas. Ahora lo entendía. Nunca fue solo una niña en una aldea de pescadores. Nunca fue solo Glicina. Había sido otra. Y esa otra estaba despertando. La sombra en el agua extendió la mano. Es hora de decidir. El agua vibró a su alrededor. Las luces de la ciudad sumergida parpadearon, como si esperaran su respuesta. Y en el silencio del abismo, Glicina supo que su destino había sido sellado mucho antes de que naciera. Capítulo 8. El umbral entre dos mundos. Glicina extendió la mano. La sombra frente a ella sonrió con una tristeza insondable, y en cuanto sus dedos se rozaron, una oleada de recuerdos la atravesó como un relámpago en la oscuridad. Fue un torrente arrollador, una tempestad de imágenes y sensaciones que la hicieron temblar en el agua profunda. Vio la ciudad sumergida no como un visitante, sino como alguien que había caminado por sus calles de arena dorada, que había nadado bajo sus arcos de coral, que había sentido la tibieza de sus aguas bajo una luna lejana. La ciudad tenía un nombre. Litos. El sonido vibró en su mente, reverberando en lo más profundo de su alma. Ese nombre le pertenecía tanto como su propia piel. Y entonces vio el día en que todo cambió. El pacto del exilio. Hubo un tiempo en que Litos no era solo un reino oculto en la profundidad, sino un puente entre dos mundos, el mar y la tierra. Su gente, no estaba confinada a las aguas. Eran guardianes de los secretos del océano, capaces de caminar entre los humanos con la misma facilidad con la que nadaban en las corrientes. Pero algo ocurrió. Una traición. Un peligro que surgió desde la superficie, desde los hombres de la tierra, que codiciaban el poder oculto en las aguas. Litos estuvo al borde de la destrucción, y solo un sacrificio pudo salvarla. Alguien debía irse. Alguien debía cerrar el puente entre los dos mundos, sellar el paso y pagar el precio con su propia memoria. Y ella había sido esa persona. Había renunciado a su hogar, a su gente, a su verdadera naturaleza. Todo para proteger a Litos. Pero el mar nunca olvida. La sombra en el agua la miró con compasión. Tú elegiste partir, susurró en su mente, pero el pacto jamás fue eterno. Ahora debes decidir. Glicina sintió un peso infinito en su pecho. Si cruzaba el umbral, si aceptaba la verdad y volvía a Litos, nunca más podría regresar a la superficie. Su vida en la aldea, su pasado entre los humanos, todo se convertiría en un recuerdo difuso, como un sueño disipándose con la marea. Pero si rechazaba el llamado, algo dentro de ella moriría para siempre. El agua vibró a su alrededor. La ciudad sumergida brilló con destellos de azul y dorado, como si el mismo océano contuviera la respiración, esperando su respuesta. Y en el silencio del abismo, Glicina supo que no tenía elección. Porque Litos la estaba llamando. Y su destino estaba escrito en las mareas. Capítulo 9. El regreso a Litos. El agua pareció estrecharse a su alrededor, envolviéndola en una corriente densa y cálida, como si el océano mismo la abrazara. Glicina sintió el pulso de la ciudad sumergida en cada fibra de su ser, como un eco lejano que finalmente encontraba su camino de regreso. La sombra frente a ella, su otro yo, su reflejo perdido en el tiempo, permaneció inmóvil, observándola con la paciencia de quien ha esperado siglos. Ya lo sabes, susurró la voz en su mente. No hay vuelta atrás. Glicina cerró los ojos. Y en ese instante, la última barrera entre lo que fue y lo que debía ser se rompió. El despertar del legado. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. Sus pulmones, que antes habían aceptado el agua con una pasmosa naturalidad, se expandieron con un aire distinto, más denso, más profundo. Su piel comenzó a cambiar. Sintió como la textura de sus manos se volvía más suave, más adaptada a la presión del océano. Su cabello flotó en la corriente, más liviano, más etéreo, y su cuerpo ya no era el mismo. La transformación era sutil pero definitiva. No estaba perdiendo su humanidad. Estaba recordando lo que siempre había sido.
Cuando abrió los ojos, ya no veía la oscuridad de las profundidades. Veía luz. Torres de coral se alzaban a su alrededor con una majestuosidad imposible. Sus colores vibraban con matices que ningún ojo humano podría captar. Peces de formas imposibles se deslizaban entre estructuras antiguas, y la arena del fondo brillaba con la pálida luminiscencia de cristales enterrados por el tiempo. Litos no era solo una ciudad. Era un mundo entero. Y en su centro, la gran puerta de nácar y obsidiana aguardaba su llegada. El umbral del retorno. Glicina avanzó lentamente, sintiendo cómo la corriente la guiaba, como si el océano la conociera y la reconociera. A cada paso, su mente se llenaba de fragmentos de un pasado que no había vivido en años, pero que ahora regresaban con una claridad absoluta. Los rituales sagrados en la Plaza de las Mareas. Los cantos de las sacerdotisas en el Templo del Abismo. Las historias de los ancestros narradas en la cúpula de cristal, donde el agua reflejaba los recuerdos del mar. Todo volvía. La sombra que la había guiado hasta allí se detuvo ante la gran puerta. Su rostro era sereno, pero en sus ojos había algo más. Algo que Glicina no supo descifrar. «Cruza», dijo con suavidad. «El océano te ha esperado demasiado tiempo». Glicina alzó la mano. La puerta vibró ante su toque. No hubo necesidad de palabras, ni de llaves, ni de fórmulas antiguas. La ciudad la reconoció. Y Litos, su verdadero hogar, la aceptó de nuevo. Cuando cruzó el umbral, la última brizna de su vida anterior quedó atrás. Y el mar la envolvió en su eterno susurro. Capítulo 10. El juicio de las mareas. El umbral se cerró tras ella con un murmullo de agua y coral. Glicina avanzó con paso firme por el sendero de arena luminosa, sintiendo la vibración de la ciudad en cada fibra de su ser. El aire líquido a su alrededor era tibio, envolvente, como si el mismo océano la abrazara en su regreso. Pero en la profundidad de su pecho, un temblor latía con la misma insistencia de las corrientes ocultas. Algo la esperaba. Y no estaba sola. El consejo de los ancestros. Ante ella se alzaba un círculo de estructuras de nácar y obsidiana, elevadas sobre pilares de coral que respiraban con la cadencia de las mareas. A su alrededor, figuras etéreas flotaban en la penumbra azul, sus cuerpos envueltos en túnicas que se ondulaban como algas al vaivén del agua. Sus rostros eran solemnes, sus ojos, abismos insondables que parecían contener el reflejo de las eras pasadas. El consejo de los ancestros. Glicina sintió su mirada atravesarla, no como una inspección, sino como un reconocimiento. Ellos sabían quién era. Sabían por qué había regresado. Pero eso no significaba que la aceptarían sin más. Glicina de Litos, habló la voz más antigua, resonando en la corriente como un eco de las profundidades. Has cruzado el umbral, pero aún no has sido reclamada. Ella tragó saliva, aunque no tenía necesidad de respirar. He recordado, susurró, y su voz se propagó como un pensamiento en el agua. Sé quién soy. Sé lo que fui. Un murmullo recorrió el círculo de sombras. Pero el océano no es misericordioso, replicó otro de los ancestros. Y tu ausencia dejó una herida en Litos. Glicina apretó los puños. No me fui por voluntad propia. El silencio que siguió fue profundo, tenso, como el instante antes de una tormenta. No, dijo finalmente la voz más antigua. Pero aún así, partiste. La prueba de las mareas. La arena bajo sus pies tembló. Un vórtice de corrientes invisibles la rodeó, arrastrándola hacia el centro del círculo. Un resplandor azul oscuro se alzó a su alrededor, como la luz del océano en su profundidad más abismal. El juicio había comenzado. Si el mar aún te reclama, declaró el ancestro mayor, sobrevivirás a la prueba de las mareas. Glicina sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Y si no? Las figuras del consejo no respondieron. No hacía falta. Lo entendió en el instante en que la luz a su alrededor se oscureció. El agua cambió. Ya no era cálida, ya no era su refugio. Era densa, hostil, helada como la muerte misma. Y en esa oscuridad, algo despertó. Algo antiguo. Algo que no perdonaba. Glicina sintió el peso del abismo arrastrándola hacia abajo, la presión creciendo en su pecho como una garra cerrándose alrededor de su alma. Sabía lo que estaba ocurriendo. La prueba de las mareas no era un simple desafío. Era un juicio de vida o muerte.
Y el océano no aceptaba impostores. Capítulo 11. El abismo que susurra. La oscuridad la devoró. Glicina sintió como el agua cambiaba a su alrededor, volviéndose espesa, impenetrable, como si el océano mismo la rechazara. La presión creció sobre su cuerpo, hundiéndola más y más en un vacío sin fondo. No había luz. No había sonido. Solo el latido sordo de su propio corazón, reverberando en las tinieblas. Pero no estaba sola. Desde el abismo, algo despertaba. El guardián del olvido. Un murmullo comenzó a formarse en la negrura. No era una voz, sino muchas. Voces antiguas, ahogadas, llenas de un dolor infinito. Susurros de aquellos que se habían perdido en las profundidades, de aquellos que habían fallado en la prueba de las mareas y nunca habían vuelto a la luz. Regresa. No perteneces aquí. El mar no olvida. Y entonces, lo vio. Emergiendo del abismo, la silueta de una criatura inmensa se alzó frente a ella. Su cuerpo era una amalgama de sombras líquidas, su forma inconstante, como si el agua misma se hubiera dado vida. No tenía rostro, pero de su centro surgían destellos de un azul espectral, ojos que no eran ojos, pero que lo veían todo. El guardián del olvido. El ente que decidía quién era digno de Litos. Y quién sería tragado por el abismo para siempre. El desafío de la sombra. Glicina sintió su mente tambalearse ante la magnitud de la criatura. Sus pensamientos eran arrastrados en un torbellino de dudas, recuerdos fragmentados que se mezclaban con las voces del pasado. ¿Quién eres realmente? La pregunta no venía del guardián. Venía del océano mismo. Las sombras se arremolinaron a su alrededor, envolviéndola en una prisión de agua y miedo. El guardián avanzó, extendiendo sus extremidades líquidas, acercándose a ella con la lentitud de un depredador seguro de su presa. Y entonces, Glicina comprendió. No podía luchar contra la sombra. Porque la sombra era parte de ella. Cerró los ojos y dejó de resistirse. En lugar de huir, abrió su mente. Se sumergió en los recuerdos, en las voces, en los ecos de aquellos que habían sido olvidados. No los rechazó. No los temió. Los acogió en su alma, porque entendió que todos ellos eran parte de la historia de Litos. Parte de su propia historia. Soy Glicina, susurró, y su voz se expandió en el abismo. No soy una extraña. No soy una intrusa. Abrió los ojos. La oscuridad ya no la consumía. Ahora la comprendía. El guardián se detuvo. Las sombras vibraron a su alrededor, ondulando como si el océano mismo exhalara un suspiro profundo. Y entonces, la criatura inclinó su inmensa cabeza y se apartó. El juicio había terminado. Glicina flotó en la negrura un instante más, sintiendo como la presión cedía, como la luz comenzaba a filtrarse de nuevo a su alrededor. El océano la había aceptado. Litos la había reclamado. Y al abrir los ojos, supo que su destino apenas comenzaba. Capítulo 12. El secreto bajo las olas. Glicina emergió de la oscuridad como quien despierta de un sueño profundo. El abismo ya no la reclamaba. Las sombras se habían disipado, y la presión insoportable sobre su pecho se desvaneció como una corriente que cambia de rumbo. Sintió el peso de su propio cuerpo otra vez, la tibieza del agua envolviéndola con la suavidad de un manto. Pero algo había cambiado en ella. Ya no era la misma que había descendido al juicio. Ahora, el océano fluía en sus venas. El regreso a la luz. Cuando Glicina abrió los ojos, se encontró flotando en un espacio que no recordaba. A su alrededor, enormes columnas de coral blanco se elevaban como raíces de un mundo olvidado. Las paredes parecían respirar, cubiertas de bioluminiscencia azulada, y el agua misma parecía cantar en un murmullo que iba y venía como una melodía antigua. Estaba en el corazón de Litos. Una figura esperaba frente a ella, envuelta en el fulgor pálido de la ciudad sumergida. Sus facciones eran nítidas, pero su presencia se sentía etérea, como si estuviera hecha del mismo océano. Era alta, majestuosa, y sus ojos contenían la profundidad de 1000 lunas reflejadas en la superficie del mar. «Has cruzado el umbral», dijo con voz serena. «Y el océano te ha reclamado». Glicina se incorporó lentamente, dejando que la corriente la sostuviera. «¿Quién eres?» «Soy el guardián de este lugar», respondió la figura. «Pero mi nombre ya no tiene importancia.
Lo que importa es por qué has regresado. Las palabras hicieron eco en su mente. ¿Por qué he regresado? No era solo el océano el que la llamaba. Había un secreto en las profundidades. Algo que debía recordar. El santuario perdido. Glicina siguió al guardián a través de los pasajes de coral, ascendiendo entre estructuras que parecían hechas de luz y agua. Las torres de Litos se alzaban a su alrededor, vibrando con la energía de un pasado que nunca había desaparecido del todo. Y en lo alto de la ciudad, más allá de las cúpulas y templos sumergidos, un gran pórtico de obsidiana y nácar se abrió ante ella. El santuario perdido. Era un espacio vasto, más grande de lo que parecía posible bajo el océano. En su centro, suspendido en el agua como si flotara entre dos mundos, había un monolito cubierto de símbolos antiguos. Cada trazo brillaba con un resplandor tenue, pulsando como si fuera un ser vivo. Glicina sintió su pulso acelerarse. Ese monolito. Lo conocía. Esta es la verdad que buscas, dijo el guardián. El último vestigio de lo que fue Litos antes de su caída. Glicina extendió la mano. Al tocar la piedra, una oleada de recuerdos la arrastró sin piedad. La visión del pasado. De repente, ya no estaba en el santuario. Estaba en otro tiempo. Vio la ciudad de Litos en su esplendor, antes de que las aguas la reclamaran. Torres de cristal y coral brillaban bajo la luz de un sol distante, y su gente, seres de agua y carne, habitantes de dos mundos, se movía con la gracia de quienes comprendían los secretos del océano. Vio a los sabios reunidos en un gran círculo, sus rostros iluminados por el reflejo de un poder olvidado. En el centro de su reunión, un orbe de agua giraba lentamente, conteniendo en su interior un fragmento de algo inmenso. Algo que no pertenecía ni a la tierra ni al mar. El corazón de Litos. El artefacto que mantenía el equilibrio entre su mundo y la superficie. El poder que había sido robado. El océano rugió a su alrededor. El cielo se oscureció. Y Litos cayó en las profundidades. Glicina jadeó, arrancada de la visión con un latido ensordecedor. El monolito seguía brillando ante ella, pero ahora entendía su significado. La ciudad había sido traicionada. Y su regreso no era una coincidencia. El corazón de Litos aún existe, susurró. Y debo encontrarlo. El guardián asintió. Entonces prepárate, Glicina de Litos. Porque tu verdadera prueba, apenas comienza. Capítulo 13. El llamado de las profundidades. El agua era su hogar y su prisión. Glicina flotaba entre las sombras y la luz, con el eco de la revelación aún latiendo en su mente. El corazón de Litos existía. Un poder antiguo, perdido en el tiempo, escondido en algún rincón del océano. Pero la pregunta que la atormentaba no era solo dónde estaba. Era por qué había sido ocultado. El guardián la observaba en silencio. Sus ojos, reflejos de las profundidades mismas, parecían medir cada latido de su alma. No puedes quedarte aquí, dijo con voz firme. El océano ha hablado. Debes seguir su llamado. Las palabras resonaron como un trueno. No había vuelta atrás. El sendero de las mareas. El santuario vibró con una energía ancestral. El monolito que había mostrado la visión se tornó opaco, como si su propósito ya hubiera sido cumplido. Las corrientes en la ciudad sumergida cambiaron de rumbo, señalando un camino invisible más allá de las ruinas de Litos. Glicina respiró hondo. ¿Dónde debo ir? El guardián alzó la mano y el agua se tornó cristalina. Ante ella, un nuevo paisaje surgió en el horizonte líquido. Enormes estructuras cubiertas de musgo marino, columnas rotas que se extendían como dedos de piedra, y en el centro de todo, una grieta en la tierra submarina de la que emanaba un resplandor pálido. El abismo de Nitra, susurró Glicina, sintiendo un escalofrío recorrer su piel. Había oído historias sobre ese lugar. Un reino sumergido más antiguo que Litos, donde las corrientes eran impredecibles y los seres que lo habitaban nunca habían sido vistos por ojos humanos. Un sitio donde las sombras de las profundidades cobraban vida. Ahí yace la primera llave, confirmó el guardián. Pero no estarás sola. Glicina frunció el ceño. ¿Quién más busca el corazón? El guardián no respondió. Pero en el agua, una vibración sutil le dio la respuesta que temía. Alguien ya estaba en camino. Y no venía en son de paz. Las aguas del destino. El viaje hacia Nitra no sería fácil.
Glicina dejó atrás las ruinas de Litos con el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Se movía con la destreza de alguien nacido en el agua, dejando que las corrientes la guiaran, pero el mar estaba inquieto. Podía sentirlo. Cada brazada la acercaba más a lo desconocido. El azul sereno del océano pronto se tornó turbio, y el agua, antes cálida, se volvió helada. Algo en la profundidad la observaba. No podía verlo, pero lo sentía, como un ojo invisible posado sobre su espalda. Y entonces, lo escuchó. Un lamento. Largo. Agónico. Un sonido que parecía surgir desde lo más remoto del océano, atravesando el agua como un eco de algo que jamás debió despertar. Glicina se detuvo. El sonido venía desde abajo. Desde el abismo. Contuvo la respiración. En la negrura, apenas visible entre las sombras del océano, una silueta se movió lentamente. Al principio, pensó que era una ilusión. Pero entonces, la criatura emergió de la oscuridad y su corazón se detuvo. Era inmensa. Su cuerpo parecía estar hecho de la propia noche, una forma retorcida que desafiaba la lógica. No tenía ojos, pero su presencia era abrumadora. Cada movimiento de la criatura hacía que el agua vibrara, y su lamento se convirtió en un rugido sordo que retumbó en las profundidades. Era el guardián del abismo. Y había sentido su presencia. El juicio de las sombras. Glicina apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que la corriente a su alrededor se agitara violentamente. El océano se cerró sobre ella como un puño. La presión la empujó hacia abajo, arrastrándola hacia el vacío. Luchó con todas sus fuerzas, tratando de liberarse, pero era como si el propio mar la hubiera atrapado en sus garras. El guardián se acercaba. Su rugido llenó el agua, y en su interior, Glicina sintió un terror primitivo. No podía ganar contra aquello. Pero tampoco podía rendirse. Entonces recordó. Las sombras de Litos. El abismo que la había aceptado. El océano no era su enemigo. Era parte de ella. Con un esfuerzo supremo, cerró los ojos y se concentró. Sintió el flujo del agua a su alrededor, la corriente que la oprimía. No luchó contra ella. La aceptó. Y la usó. Movió su cuerpo con la corriente en lugar de resistirse, girando con la misma fuerza que la arrastraba. En un instante, su prisión de agua se convirtió en su salvación. Se deslizó entre las sombras, esquivando el alcance del guardián. El monstruo rugió de nuevo, pero Glicina ya no estaba allí. Se impulsó hacia la grieta luminosa en el fondo del abismo, sintiendo el tirón de una nueva fuerza. La primera llave estaba cerca. Y no pensaba detenerse ahora. Capítulo 14. El umbral del abismo. El agua vibraba con el eco de lo prohibido. Glicina descendía, dejando atrás el rugido del guardián del abismo. Su corazón latía con la intensidad de un tambor de guerra, y sus pulmones ardían con la urgencia del momento. La grieta en el fondo de Nitra se abría ante ella como la boca de un dios olvidado, oscura y siniestra, exhalando corrientes frías como alientos de espectros antiguos. No había vuelta atrás. Su cuerpo se estremeció cuando cruzó el umbral. Y el mundo cambió. La sombra de la nada. El interior del abismo era una extensión infinita de oscuridad líquida. No había corales, ni peces, ni rastros de vida. Solo el sonido de su propia respiración y el murmullo sordo del agua moviéndose en direcciones imposibles. Las paredes de la grieta parecían expandirse y contraerse con un ritmo lento y ominoso, como si la roca misma respirara. Y en el centro del vacío, suspendida en un remolino de corrientes etéreas, la vio. La primera llave. Era un cristal de color incierto, cambiando de tono como si el océano entero estuviera atrapado en su interior. Azul profundo. Verde tormentoso. Rojo crepúsculo. Emitía un resplandor tenue, como un latido dormido en el corazón del abismo. Pero algo lo custodiaba. Glicina sintió un escalofrío recorrer su piel. No estaba sola. El guardián del umbral. El agua se espesó a su alrededor. Y entonces lo vio. Emergiendo desde las sombras más profundas, una silueta se materializó lentamente. No era como el primer guardián, este no rugía ni anunciaba su presencia con estruendo. Era silencioso. Frío. Su forma no tenía un contorno definido, como si fuera una sombra en constante cambio. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una inteligencia antigua.
Has llegado lejos, susurró una voz sin boca, resonando directamente en su mente. Pero la profundidad no pertenece a los vivos. Glicina sintió que la temperatura descendía bruscamente. Sus músculos se tensaron. No busco desafiar las leyes del océano, dijo con firmeza. Solo busco lo que fue robado. El guardián inclinó la cabeza. El corazón de Litos fue sellado por una razón. Y tú, criatura de la superficie, no tienes derecho a romper ese sello. Las sombras a su alrededor se agitaron, formando figuras retorcidas que parecían surgir de la misma esencia del abismo. Glicina respiró hondo. No soy de la superficie. El guardián se detuvo. Un silencio denso cayó sobre el abismo. Eres distinta. Los ojos sin pupilas la estudiaron con renovado interés. Glicina sintió el mar dentro de ella responder. No era solo su herencia, su linaje, lo que la había traído hasta aquí. Era la conexión que sentía con cada gota de agua, con cada corriente, con cada secreto enterrado en la profundidad. No era intrusa. Era parte del océano. Si quieres la llave, la voz del guardián se tornó más grave, tendrás que demostrarlo. El rito del abismo. El agua alrededor de Glicina comenzó a girar. La grieta tembló con un poder ancestral, y de las sombras emergieron figuras de luz espectral. Eran ecos de antiguas almas, guardianes que habían caído en el intento de proteger el corazón de Litos. Sus rostros estaban difusos, pero sus miradas eran penetrantes. Debes enfrentar la verdad del mar, declaró el guardián. Solo quienes han aceptado la esencia del océano pueden sostener la llave sin ser consumidos. Glicina tragó saliva. Sabía que no era una prueba común. Cerró los ojos. Y se dejó llevar. El juicio de las profundidades. El agua la envolvió en un remolino. La temperatura descendió hasta volverse insoportablemente fría. Sintió su cuerpo volverse ingrávido, como si estuviera flotando entre dos mundos. Y entonces, los recuerdos la golpearon. No los suyos, sino los de aquellos que habían caído antes que ella. Vio a Litos antes de su caída. Vio la desesperación en los ojos de los sabios cuando entendieron que su poder más grande también sería su perdición. Vio la traición. La sangre flotando en el agua. Las sombras devorando la ciudad. Y en el centro de todo, el corazón. Un fragmento de algo más antiguo que la misma tierra. Algo que no pertenecía a este mundo. Glicina sintió que su mente se fragmentaba bajo el peso del conocimiento. Su respiración se volvió errática. Las sombras se cerraban sobre ella, susurrando verdades que no debía conocer. No eres digna. No puedes soportar el peso del océano. Ríndete. Pero entonces, en medio del caos, una voz resonó en su interior. Recuerda quién eres. No era solo Glicina. Era la descendiente de Litos. Era la portadora de su legado. Y no caería aquí. Glicina abrió los ojos con determinación. El agua a su alrededor explotó en un estallido de luz. Las sombras gritaron, desvaneciéndose en la corriente. Y cuando el brillo se disipó, el guardián la observaba en silencio. Has sobrevivido al juicio. El océano vibró con su aprobación. Eres digna de la primera llave. El cristal descendió lentamente, flotando hacia ella como una estrella perdida en la profundidad. Glicina lo tomó con ambas manos. Y el abismo rugió. El comienzo de la guerra. En el instante en que la llave tocó su piel, el océano cambió. Las corrientes se agitaron con furia. Las sombras en la profundidad se estremecieron. Algo, en algún lugar del mar, había despertado. Y no estaba contento. El guardián la miró con gravedad. Ahora lo saben. Glicina sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién lo sabe? Pero antes de que pudiera recibir una respuesta, un estruendo retumbó en el abismo. Algo venía en su dirección. Algo enorme. Algo furioso. El juicio había terminado. Pero la verdadera batalla apenas comenzaba. Capítulo 15. El despertar del Leviatán. El océano rugió con un estruendo que sacudió el abismo entero. Glicina sintió la presión del agua intensificarse, como si el mar mismo estuviera conteniendo el aliento. La llave en su mano vibraba con un calor inesperado, y en la distancia, una sombra colosal emergía desde lo más profundo de la grieta. Debes irte. Ahora.
La voz del guardián resonó con urgencia. Pero Glicina no podía moverse. El agua se volvió densa, pesada, como si la misma realidad estuviera doblándose bajo el peso de lo que se acercaba. Entonces, lo vio. Una silueta titánica se alzó desde las sombras. No tenía forma definida. Su cuerpo parecía hecho de la oscuridad misma, un torbellino de escamas y tentáculos que se extendían en todas direcciones. Sus ojos eran pozos de vacío, y su mera presencia hacía temblar la grieta entera. El leviatán había despertado. La ira del océano. Un rugido silencioso atravesó el agua como una onda expansiva. Glicina sintió el impacto en cada fibra de su ser, una vibración que no solo estremecía su cuerpo, sino su alma misma. El guardián se interpuso entre ella y la criatura. «¡Corre! ¿Qué es eso?», preguntó con la voz entrecortada. «El castigo de los dioses», respondió el guardián. «Y viene por ti». La sangre de Glicina se heló. La llave. Su presencia había despertado algo que jamás debió ser perturbado. Las sombras del leviatán se expandieron como un torbellino, envolviendo la grieta en un manto de oscuridad líquida. Y entonces, atacó. El duelo en las profundidades. El guardián fue el primero en moverse. Su silueta se transformó en una ráfaga de luz y sombras, deslizándose entre las corrientes con una velocidad imposible. El leviatán respondió con un latigazo de tentáculos espectrales, desgarrando el agua en su paso. El choque de ambos titanes hizo temblar la grieta. Glicina luchó por mantenerse firme en medio del caos. Su mente le gritaba que huyera, que se alejara antes de ser arrastrada al olvido. Pero su instinto le decía lo contrario. El leviatán no solo era una bestia. Era un juicio. Y ella debía superarlo. Tomó la llave con fuerza. Y nadó directo hacia la tormenta. La voz del abismo. El leviatán la sintió. Giró su enorme cabeza en su dirección, y sus ojos, pozos insondables de oscuridad, la devoraron con su mirada. «No deberías estar aquí». Su voz no fue un sonido, sino un pensamiento que atravesó su mente como una lanza. Glicina apretó los dientes. «Pero estoy aquí». El leviatán extendió sus sombras, rodeándola en un remolino de corriente sin escapatoria. «Entonces enfrentarás el destino de los que desafían las profundidades». Las sombras se cerraron sobre ella. El océano la tragó. Y todo se volvió negro. Gracias por sumergirte en esta historia. Si te ha atrapado el misterio de las profundidades, apoya el canal para más relatos épicos. Tu apoyo nos ayuda a seguir explorando mundos ocultos y secretos olvidados. Suscríbete, comenta y comparte para que más aventureros se unan a esta travesía. Nos vemos en el próximo capítulo.